Hola, bienvenidos al estudio de la lección número 5 ya de este trimestre primero del año 2025, el amor de Dios y su justicia. Esta es una lección que nos tenemos que empantalonar porque esta lección, la ira del amor divino, es un tema, podemos decir, un poco tabú. Es un tema en el que muchas personas se escudan en él, se agarran en él para decir que Dios no existe o para decir que Dios es muy cruel, que Dios no es amoroso. Toman ciertas partes de la Biblia y desde aquí bendecimos a las personas que tomaron la decisión de hacer esta lección. Es sentarnos a discutir un tema que mucha gente no quiere discutir, mucha gente pasa de largo. Hay muchas personas, incluso cristianos, que prefieren al amor del Nuevo Testamento, no compaginan lo que pasó en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y vamos a ver varias cosas que nos van a servir de crecimiento en nuestra vida espiritual a través de esta lección. Vamos a orar para de inmediato entrarnos en lleno en esta lección número 5, la ira del amor divino. Gracias por acompañarnos en este estudio. Mi nombre es Manuel Paulino. Estamos en el canal de Búnker Divino en este estudio de la lección número 5. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por este privilegio que nos das de aprender de ti, de sacar este momento para crecer en ti. Te pedimos tu Espíritu Santo, te pedimos que nos guíe a través de estas lecciones, a través de tu palabra, para que lo que nosotros cosechemos de este esfuerzo sea un mejor conocimiento de tu amor, y que eso nos haga amarte más, y que ese amarte más se note en nuestra relación con los demás. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada, antes de entrarnos en esta lección, saben, y confieso que cuando vuelvo a la iglesia, me pongo a leer no por cumplir, sino encontrando el amor de Dios que estaba aquí. Dios es amor, entonces en todo lo que está en la palabra de Dios tenía que salir ese amor a relucir. Y encontré algo interesante, y ese algo interesante me hizo hacer algo. Encontré que cuando usted va al Antiguo Testamento, que Dios es tan atacado y tan tergiversado allí, encontré que esa destrucción del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del pueblo de las tribus, que fueron, bueno, las tribus del norte, los asirios acabaron con ella, y las tribus del sur, Babilonia acabó con ella. Todo esto fue después de mucho advertir, va a pasar, y ellos seguían adelante. Eso me hizo buscar si había una manera de que todo me pareciera en cronología, porque ustedes saben que si usted se pone a leer de manera canónica el Antiguo Testamento, le va a saltar de un momento a otro, y como que a veces no entendemos la vislumbre de lo que estaba pasando. Y allí fue que adquirí una Biblia cronológica y quise hacer el año bíblico de manera cronológica. Y ustedes de manera cronológica ven todos los mensajes, todos los profetas, todo el tiempo que Dios esperó y esperó, hasta que ya pasó lo que Él tenía tanto tiempo advirtiendo. Entonces ahí en ese momento, ellos dicen, no, que Dios es esto, Dios lo otro. Muchas personas nos hemos encontrado también que toman ese versículo, aquel versículo de lo que pasó en Canaán, no toman el contexto, no toman lo que pasó antes, no toman el saber que Dios
nos sentenció a nosotros a muerte y hace mucho nos ganamos la muerte y estamos vivos por misericordia de Dios. Nosotros no merecemos ninguno estar vivos y ninguno sin Cristo pudiéramos ir a un juicio y decir, no, yo no merezco la muerte. No, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y esto tiene que estar. Y muchas veces juzgamos a Dios sin este contexto de cosas. Y por esto agradezco mucho esta lección. Espero que muchas personas le estén estudiando para que no solo aprendamos nosotros acerca del amor de Dios y entendamos ciertas cosas que a veces instintivamente le corremos, le huimos, sino que también podamos darle esa luz a otros que están confundidos y que el enemigo los tiene engañados con la maldad o la crueldad de Dios, según ellos entienden. Lo primero que nos dice aquí es el versículo Salmos 78. Espero que lo hayan leído. Si no lo han leído, les invito a que lo lean despacio. Este salmo es un resumen que hace Asaf de la trayectoria del pueblo de Israel a través del desierto y de Canaán y de cómo, bueno, miren el título que le pone la Biblia, el sobretítulo que le pone. La mía dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Ya van cogiendo ahí por ahí. Versículo dice, pero antes de leer el versículo, les voy a leer el contexto del versículo para que ustedes vean 4 versículos anteriores y incluimos el versículo ahí de memoria. Oigan, el 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentía, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Este es el versículo de memoria. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Y en varias partes él dice, pero ellos volvieron y quebrantaron el pacto. Nosotros tenemos la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de exigirle a Dios que cumpla su parte del pacto cuando nosotros no estamos cumpliendo la de nosotros. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Fue sacado de Egipto, y cuando Dios los saca de Egipto, hacen un pacto, no le obliga, sino que voluntariamente ellos deciden entrar en ese acuerdo con Dios. Y ellos entran en ese acuerdo, ellos le tocaba una parte, Dios le tocaba otra, y ellos no pasó ¿qué? 1 mes, 2 meses, y ya estaban violando esta parte del pacto. Cuando hicieron la famosa fiesta del becerro de oro, ¿qué pasa? Violan el pacto, pero después exigen que se cumpla y se sorprenden cuando ellos no cumpliendo, no esa sola vez, sino varias veces, no cumpliendo su parte que les corresponde, sí exigen y les duele que Dios no cumpla la suya. Cuando Dios pudo, por su misericordia no lo hizo, pero pudo romper el pacto ahí mismo. Este es uno de los actos que las personas toman como, wow, qué crueldad. Y la lección nos explica algo interesante. Nos dice, el pueblo de Israel cometió idolatría. Era uno de los pecados que iba a juzgar en Canaán. Y cuando fuera a Canaán, le iban a decir, pero tú también cometiste idolatría. Y eso no pasó nada. Entonces, sí tenía que haber una consecuencia de ese pecado abierto. Había que hacer algo
un acto que se viera que se había violentado el pacto. Y hay dos puntos ahí interesantes. Número uno, no fue que desde que Moisés llegó, mató a todo el mundo o mandó matar a todo el mundo. Hubo personas, y esto es importante, que persistieron en hacer lo malo, aún con Moisés ahí, y muchas personas se detuvieron. No, ellos persistieron. Y eso es algo interesante. Persistieron en hacer lo malo. Dios le da la gracia de detenerse, la gracia de sí, lo hice mal, pero aquí, reconozco que lo estoy haciendo mal, me detengo. No, voy adelante, sigo adelante, no me importa nada. Entonces la gracia se transforma en justicia. Y los que fueron eliminados, los que fueron matados por esto, no fueron los que se equivocaron. La mayoría se equivocó, hubo muchos que se equivocaron, incluyendo a Aarón, sino los que persistieron en decirle: Dios, a mí no me importa lo que tú decidas, no me importa, ni siquiera es que no me acuerdo, sino que delante de ti voy a seguir haciendo lo que yo entiendo que puedo hacer. No me importas tú. Y número dos, estas personas fueron castigadas para salvar a muchas personas más. Se castigó unos miles para salvar unos millones. Si Dios decidía: no voy a hacer nada con esto, voy a dejar que pase de largo, no va a pasar nada. Entonces las personas que iban a escuchar la historia no iban a detenerse ante este pecado de idolatría, de adorar ídolos, de violación de los mandamientos, porque iban a decir: no, Dios dejó pasar eso. Entonces, para salvar a todas esas personas que iban a escuchar, a leer esa historia, entonces se hizo justicia aquí. Así que aún en ese castigo, ahí se ve la misericordia y el amor de Dios. Y aquí vamos a de dónde sale esta ira del amor divino. Y aquí lo que nos presenta es, y le leo la definición, es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el bienestar de toda la creación. Recuerden que Dios ama a su creación y necesariamente lo que yo hago afecta a alguien, incluso aunque sea a mí mismo, yo también soy parte de la creación y de lo que Dios ama. Entonces, la ira de Dios es una respuesta ¿a qué? A la injusticia, a la maldad, al pecado, al mal. La ira de Dios sale como respuesta al abuso, a lo que estamos haciendo mal y cómo estamos afectando la creación de Dios. Es tanto así que nosotros esperamos un momento en la historia en el que no va a haber más ira. ¿Por qué no va a haber más ira? Porque no va a haber más maldad. Va a ser erradicada la ira, porque va a ser erradicada la maldad. Y como la maldad, como la ira es respuesta a la maldad, y Dios nos promete que va a haber un momento en que se va a cerrar este paréntesis triste que se ha abierto el pecado en el universo, entonces se va a cerrar y nunca más habrá esto. Entonces nunca más habrá ira divina. Es bueno recordar que la ira divina no es la ira de nosotros. Eso es bueno recordar. Por eso en varias partes de la Biblia el Señor dice: mía es la venganza. Porque la venganza de Dios, la ira de Dios, aunque se usa la misma palabra, el mismo término,
no es igual que la ira de nosotros. Nosotros somos desproporcionales a la ira. Y esto es un punto interesante que abro un paréntesis aquí para aprovechar. Las personas, muchas personas han tomado el fuego eterno como algo para hacerle daño a la imagen de Dios. Muchas personas han dicho y han creído que el fuego eterno va a arder por siempre y las personas por siempre van a tener este infierno ardiendo por todos los siglos, las edades. Entonces, ¿por qué les traigo esto a colación en este paréntesis? Es desproporcionar el castigo que nosotros estamos hablando. O sea, yo vivo 70 años en pecado y voy a quemarme por toda la eternidad. Hay algo que no cuadra y muchas personas le presentan esto con esta mala interpretación de lo que dice la Biblia y dicen, no, pero Dios es injusto. ¿Cómo va a ser que va a hacer esta desproporción? La justicia aplicada así, entonces no es justicia, es venganza, es con alevosía. El libro de Judas, la carta que está antes de Apocalipsis, nos da mucha luz acerca de esto. Para cerrar este paréntesis que abrimos allí acerca del fuego eterno, aquí nos dice que Sodoma y Gomorra fueron quemados con el fuego eterno, pero si vamos a donde estuvo Sodoma y Gomorra no vamos a ver fuego. Entonces el fuego eterno es eterno porque quema mientras haya algo que quemar. No es que va a estar prendido por los siglos de los siglos. Recuerden que la vida proviene de Dios. Entonces Dios, por un lado, va a estar dándole vida a las personas para estarla quemando para siempre. No, no es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, pero esto también es para hacerle daño, es algo totalmente diabólico, para hacerle daño a la imagen de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en que Dios, sí, Dios tiene la ira del amor divino. ¿Por qué del amor divino? Porque es algo que sale del amor divino, es un resultado de cuando el amor de Dios se encuentra con la injusticia que está afectando. Hay un ejemplo muy interesante que pone el autor y se los traigo a colación. Usted está cuidando a un niño y de repente usted está haciendo algo y encuentra que ese niño está siendo abusado por alguien. ¿Qué usted va a hacer? A su hijo, ¿qué va a hacer? Eso es lo parecido a la justa indignación. Entonces, para que entendamos bien cómo pasa lo que pasaba en Israel con la relación con Dios, lo que nos ejemplifica el Salmo 78 de manera muy bien, el libro de Jueces también nos ayudaría mucho a entender. Usted pueda leerse ese libro de Jueces y verá que hay un ciclo que ellos le llaman el ciclo de la rebelión. El pueblo se rebela contra Dios, hace lo malo, despedimos, por decirlo de alguna manera, despide a Dios de Dios y toman el control de todo. Dios se retira, complaciéndolo. Dios no obliga, sino que Él deja que nosotros decidamos. Entonces se retira. Conforme se retira, recuerden que para ellos estar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ellos necesitaban el poder de Dios porque con sus propias fuerzas ellos no podían con esas naciones. Entonces se retira Dios, las naciones se aprovechan de ellos y los maltratan, lo humillan, lo esclavizan. Entonces ellos van y le claman a Dios por liberación. Dios libera a su pueblo y después vuelven a rebelarse contra Dios haciendo algo peor
de cómo lo habían hecho. Y le digo, si vamos al libro de Jueces, lo vamos a ver excelentemente ejemplificado. Cada juez surgía como la respuesta de Dios a cuando el pueblo clamaba por liberación. Pero estaban ahí mientras estaba ese juez. Después pasaba y ellos volvían y hacían lo que bien les parecía. Y en eso es que viene el versículo de memoria y les dice, yo tuve muchas veces su ira, pero no se despertó su enojo. Ahora, hay una parte interesante en lo que leímos ahorita, y que recuerden que Dios, el propósito que tiene es de salvarnos por encima de todo. Él quiere salvarnos y va a hacer hasta lo imposible por salvarnos. Miren lo que dice el versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces, la única manera en la que tú respondes, la única manera en la que el pueblo respondía, es de esa manera. Y de esa manera es que yo voy a lograr, siendo Dios, que tú respondas, bueno, pues te voy a permitir que te pasen ciertas cosas para que tú abras los ojos y mires hacia arriba y te acuerdes que no es tuyo solo lo que está pasando, sino que Dios está allí. Pero no podemos olvidar que nosotros no merecemos estar vivos. Y cuando usted vea la perspectiva desde ese punto de vista, recuerden a Eva cuando extiende la mano, come, ahí mismo pudo ser fulminada. Y la justicia de Dios iba a tener la razón, porque ese fue el acuerdo. Ese fruto no lo comas. Desde que ella comió, de que Adán comió, pudieron ser fulminados y no había problema. Ahora el amor extiende. La gracia de Dios extiende, y es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Nosotros estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios, no porque lo merezcamos, no porque nos lo ganamos, no porque hemos hecho algo para ganarlo o hemos dejado de pecar y ya nosotros somos... No, nosotros merecemos morir. Nosotros tenemos esperanza porque Cristo Jesús es el que intercede por nosotros, y que la gracia de Dios nos da un tiempo para que decidamos si queremos aceptar ese sacrificio de Jesús o si queremos nosotros enfrentar el juicio divino por nosotros mismos. Pero esa gracia no es porque yo lo merezca. Entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento, nosotros tendemos a irnos a un lado e irnos al otro. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios no va a perdonarnos a nosotros dejando de lado su ley. No, no lo va a hacer. Eso hubiera sido tan fácil. No, ignorémoslo y sigamos adelante. No, Dios nunca va a ignorar el pecado. La ira divina siempre va a caer en el pecado. En el caso de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros decidimos aceptar que Jesús, con su sacrificio, cumpla esa parte de la ira divina, la parte que yo merezco. Jesús se intercambia conmigo y me dice: Manuel, ponte en mi lugar de lo que yo merezco. ¿Qué merece Jesús? Vida eterna, salvación, estar en el cielo. ¿Qué merezco yo? Lo que Jesús pagó. Yo acepto el pago de Jesús, pero no está ignorando el castigo divino, no está menospreciando la ley, no está disminuyendo el castigo. O sea, Dios encontró, buscó, fabricó, como usted lo quiera poner, la manera en la que la justicia y la misericordia ambas estuvieran de acuerdo. Y esto se hizo encontrando un sacrificio sustituto que pudiera pagar lo que la ley requería. La ley requería la muerte de nosotros, pues alguien murió por nosotros. Pero para morir por nosotros, tuvo que vivir una vida que fuera acorde a los requisitos de la ley, a los requerimientos de la ley, al estándar de la ley, para que no le tocara castigo también. No, yo tengo una vida que no merezco
más que vivir, entonces déjame cambiársela a Manuel, que merece morir, y que yo reciba lo que él me toca. En esto consiste, pero esto con relación a la ira divina es que el Señor, y es algo que muchas personas como que a veces confunden, es tan serio el castigo, la justicia, la ira divina, que Jesús tuvo que morir. Entonces, ¿cómo es que después de ese sacrificio de Jesús, entonces va a venir un momento, como dicen algunas personas, en que el Señor es tan todo amor que va a perdonar a todo el mundo? No importa lo que usted haga, no importa si usted acepta o no el sacrificio de Jesús. No, eso no es así. La ley es tan seria que costó la vida de Jesús. Muchas personas quieren ver solamente a Dios como un abuelo bonachón que está por ahí y que no hace los juicios, los castigos divinos, que no los hace. Y ahí es que muchas personas se confunden, porque Dios, aunque no es su deseo, aunque no es su naturaleza, aunque no es lo que quiere hacer, aunque dice Isaías lo describe como una extraña obra, aún así Dios va a hacerlo. Y hay varios ejemplos en la Biblia donde nosotros vemos que Dios hizo esa extraña obra. Quizás el ejemplo mayor es el diluvio, donde Él barrió con toda la humanidad y solo quedaron 8 personas. Barrió con toda la humanidad. Entonces sí, Dios también hace esa parte, pero es una parte de misericordia. Por ejemplo, en la parte del diluvio, la humanidad iba muy rápido. Y si leemos el capítulo 6, iba muy rápido siendo arropada por el pecado. Había una combinación de que el tiempo que duraban las personas, la fortaleza mental que tenían, la fortaleza física y esa testarudez, y se fueron arropando. Y cuando vemos que se estaban borrando las líneas entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín, que se estaban borrando porque los hijos de Dios, los descendientes de Set, se estaban ligando con las hijas de Caín. Entonces esto produjo cosas que no necesariamente estaban sumándole a los hijos de Set, sino restándole y sumándole a los hijos de Caín. Hubo un momento que Dios dijo que el ser humano solamente tiende al mal. Y se encontró una familia que podía seguir adelante, que podía volver a reiniciar el mundo. Entonces, aún el diluvio fue un acto de misericordia, porque el mundo entero se estaba yendo un derrotero, y esta fue una manera de tomar medidas para que hubiera oportunidad de que el plan de salvación siguiera adelante, de que llegara el tiempo, de que el mundo soportara. Lo de Sodoma y Gomorra, si lo vemos desde ese punto de vista, también es así. Hubo que hacer una cirugía rápida porque estaban demasiado adelantados en maldad a su tiempo. Y la misericordia de Dios, recuerden lo que dijimos ahorita, que unos pocos mueran para que millones puedan ser salvados, para que el mundo tenga esperanza de seguir hacia adelante, para que el mundo tenga esperanza de volver y seguir creciendo, y que personas siguieran aceptando el plan de Dios. Entonces, a manera de recapitulación, la ira del amor divino, número 1, es una respuesta a mi acción de maldad, que le estoy haciendo daño a la creación de Dios. Número 2, a veces lo que llamamos ira es consecuencia de mis decisiones. Yo alejo a Dios, pues yo me quedo sin la protección divina. Número 3, yo no merezco estar vivo, yo merezco la muerte, pero Dios me da
un compás de tiempo entre recibir el castigo que merezco, que ya me gané, para que yo tenga tiempo de decidir si acepto el ofrecimiento de Dios o no. Número 4, va a haber un momento en la historia en que la ira de Dios va a ser algo que no va a existir. ¿Por qué? Porque el detonante de esa ira, el causante de esa ira, tampoco va a estar. Número 5, y muy importante, no podemos tomar hechos aislados donde solamente se ve una cosa, un versículo, mandó a matar a todas las personas en Egipto, mató todos los primogénitos, en el becerro de oro, acuchilló a todas las personas que no, porque nosotros tenemos que entender qué fue lo que llevó hasta ahí y todo el proceso que se agotó hasta llegar a ese momento. Número 6, y no menos importante que las otras causas o razones que hemos dicho, es que la persistencia en el mal, el yo no atender el llamado de Dios, el yo no arrepentirme, el yo no seguir los lineamientos que Dios me ha dado, el yo tercamente aferrarme a mi pecado, es que da como resultado que se cierre el periodo de gracia y de paso a la justicia divina. Número 7, y quiero que esto recalcarlo bien, Dios no disminuye el valor de su ley, no disminuye el valor de su ley, vale tanto que para pagar la infracción tuvo que morir Dios en la persona de Jesús, para pagar esa infracción. ¿Qué es lo que hace conmigo? Que yo acepto el sacrificio de Jesús y digo, Jesús, ese sacrificio yo lo tomo, cambio contigo para que tu sacrificio pague mi deuda y yo vivir como te ganaste tú con tu vida perfecta acá en la cruz del Calvario. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto haya dado luz acerca de este tema tan controversial, este tema tan espinoso acerca de la ira de Dios. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Manuel Paulino, aquí desde Búnker Divino. Te damos las gracias por acompañarnos en este estudio. Nos vemos la semana que viene con la lección número 6, el amor de Dios por la justicia. Dios te bendiga.